¿Nunca le ha pasado a usted que lo quieren extorsionar o que le quieren pedir una mordida para evitar alguna multa, para evitar alguna infracción, para evitar alguna incomodidad? ¿Nunca le ha tocado el, pues, cómo nos vamos a arreglar, joven? Lo hemos hecho, quizás sí, quizá no, pero la corrupción en este país es un tema de dos vías. Pasa por el funcionario corrupto que pide dinero o que recibe dinero y por el ciudadano corrupto que también ofrece esa lana. ¿No le gustaría un México más limpio, un México menos corrupto? Verdaderamente, como dice Peña Nieto, la corrupción en este país es un tema cultural. Hoy en Punto Cero hablamos justamente sobre el Sistema Nacional Anticorrupción, sobre lo que se debate en el Senado de la República. Comenzamos. Mi cuenta de Twitter, @LuisCárdenasMX. Estamos de la fregada. Si en la emergencia epidemiológica... Creo que eso no me va a caber en la cartera. Pues uno te hizo ganar, pues tú vas a jalar con uno, pues viejo, ¿no? Todo por el cochino dinero. ¿Por qué le tiene tanta admiración a un dictador? Seguimos en Punto Cero, mi cuenta de Twitter, @LuisCárdenasMX. Números más, números menos, nos gastamos cada año, o mejor dicho, perdemos cada año, más de 470,000 millones de pesos en temas de corrupción. Le digo números más o números menos porque como son temas de corrupción, como son dineros de corrupción, pues no se puede fiscalizar, no podemos tener la cifra exacta. Aproximadamente entre el 2 y el 4% del Producto Interno Bruto Nacional cada año se pierde en mordidas, en moches, en dinero que termina engordando carteras de funcionarios corruptos por ciudadanos igualmente corruptos. Hoy hablamos sobre el Sistema Nacional Anticorrupción. ¿Es una llamarada de petate o verdaderamente tendrá una efectividad en la vida de México y en el combate a este flagelo, a este cáncer? Nos acompaña el día de hoy Salvador Mejía, especialista en temas financieros, temas también de prevención antilavado. ¿Cómo estás, Salvador? Luis, un placer, muy buenas noches. Y también está con nosotros hoy el doctor Enrique Cárdenas. Él es director ejecutivo del Centro de Estudios Espinosa Iglesias. Doctor, bienvenido. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Luis? Muy bien, muchas gracias. Gracias por la invitación. Oye, doctor, además de todo esto que se ha venido discutiendo en la semana en torno al Sistema Nacional Anticorrupción, ha habido la presencia importante, fundamental diría yo, de los ciudadanos al momento de presentar dentro del Senado de la República la iniciativa 3 de 3, la ley 3 de 3 para los funcionarios públicos. ¿Qué es esto? Que el funcionario pueda presentar declaración patrimonial, declaración fiscal y también declaración de conflicto de intereses. Parece ser que comenzó ahí una cuestión de debate contra los ciudadanos que lo presentaron. Concretamente fue Pablo Escudero, el senador Pablo Escudero, quien así lo dice abiertamente en el Senado. Los ciudadanos quieren que yo viole la Constitución porque quieren que intervenga llamadas telefónicas. Hay quien lo ha tomado, por ejemplo, el senador Armando Ríos Peter, como una postura vedada del senador Escudero de realmente querer vetar o ponerle trabas a esta ley 3 de 3. ¿Cómo ha sido, primero te preguntaría, este proceso? Porque sé que en este has estado muy involucrado junto con muchas otras organizaciones no gubernamentales. ¿Verdaderamente quieren intervenir teléfonos sin necesidad de un juez? Cuéntanos, doctor. Bueno, no, desde luego que no se trata de eso. Sí se trata de tener los instrumentos para poder perseguir actos de corrupción, conductas de corrupción, y muchas veces las telecomunicaciones, no solo teléfonos, otras más, pues se utilizan para juntar a las redes, y ese es uno de los temas. Esta ley que se llama 3 de 3, pero que es muchísimo más amplia, no solo se trata sobre la presentación de las declaraciones, pretende ir tras las redes, no personas individuales. Al principio, digamos, la corrupción se maneja en redes y claro, al final tienes que ir con personas, pero no solamente es el último eslabón de la cadena, ¿no? Que siempre es el chivo expiatorio que se encuentra, sino que realmente busca por todos lados. Y entonces, el tema de las llamadas telefónicas que, bueno, el propio senador Escudero a los 2 minutos se desdijo, ¿no? Ahí, pero me parece que es uno más de los mecanismos para tratar de encontrar estas redes. Ahora, evidentemente tiene que haber tiene que mediar una orden judicial, así se establece en la propia ley, está un poquito sacado de contexto. Así es que no se trata de que se viole la pregunta Constitución. es, pues, ¿por qué lo sacaron de contexto, no? O sea, luego hay la intención de algunos senadores Bueno, y de algunos grupos parlamentarios de decir, no, ustedes lo que quieren es que violemos la ley y nosotros somos tan respetuosos de la ley, sí, como no, que no lo vamos a hacer. Sí, bueno, mira, como que fue en el primer tercio de la Ajá. faena, ¿no? Entonces, pues es cuando pones banderillas y eso. Ok.
pero... ¿Se van a llevar cola, orejas? Pues yo espero. ¿Sí? ¿Rabo y orejas? Rabo y ¿O cómo orejas. se dice, Salvador? Tú que sí eres Orejas torero. y rabo. Orejas y Orejas y rabo. rabo. ¿Se van a llevar orejas y rabo? Pues esperemos que, mira, yo creo que el proceso, primero que nada, valdría la pena, si me permiten, reconocer que el Senado nos ha recibido muy bien, desde la presidencia con el senador Gil Suárez, pero también en las propias mesas. Realmente hemos tenido muy buena recepción, probablemente porque fueron 634,000 firmas, no 109,000 o así las que necesitábamos en el INE, o 120. Entonces fueron 6 veces más de lo que necesitaban, más o menos. Prácticamente. Entonces, pero ha habido muy buena recepción, hemos tenido libertad de hablar, y además de algo importante, se estableció desde el primer día que la Ley General de Responsabilidades Administrativas, la Ley 3 de 3, iba a ser el eje desde el cual se le iban a quitar o meter cosas, digamos. Iba a ser la iniciativa base en este caso. Hay otras 4 o 5 leyes adicionales que se están discutiendo simultáneamente para que haya consistencia entre unas y otras. Y ahí nosotros no tenemos una propuesta con artículos, tenemos propuestas concretas sobre temas. Ahí, pues, evidentemente, las iniciativas de los partidos son las que van a ser Esta 3 de 3 sí viene con artículos, normas y todo. Sí, son 70 y tantos artículos. Y no, está con exposición de motivos, 40 páginas, y después el articulado con mucha precisión, sí. Oye, Salvador, tú tienes la especialidad en torno a los temas financieros, lo hemos platicado en muchas ocasiones, y en esta ley 3 de 3 hay una propuesta, si no me equivoco, es del Partido Acción Nacional, no sé si venga así originalmente a los ciudadanos, pero quieren modificarlo para que también sean las personas físicas o las personas morales que tengan algún negocio con el gobierno, que presenten y estén obligados a presentar su iniciativa, sus declaraciones patrimoniales, fiscales y de interés, desde el punto de vista de la prevención de lavado, desde el punto de vista del tema de análisis financiero que tanto conviene. ¿Cómo lo ves tú? Es totalmente lógico, Luis, es totalmente coherente. Vámonos por partes, doctor. Primero, felicito a todos los involucrados en la ley 3 de 3. Más transparencia siempre tendrá que ser bien recibida. Lo que mencionabas de las intervenciones telefónicas, creo que es una muestra de que tenemos que entrar al estudio no solo de esta ley, de esta propuesta de ley, sino más amplio de nuestro marco jurídico. Necesitamos entender, nuestros legisladores necesitan entender que para temas de delincuencia organizada, las escuchas telefónicas están autorizadas. Para temas antilavado, la Unidad de Inteligencia Financiera tiene la facultad aprobada hace, creo que un año o un poquito más, para también solicitar intervenciones. Sería padre que nuestros legisladores vieran la foto panorámica. En el caso de esta con con Alberto Vaz, que es el titular de la UIF, de la Unidad de Inteligencia Financiera, lo platicamos en algún momento, y él puede intervenir sin necesidad de jueces, ¿o sí? Él tiene que solicitar, tiene que acreditar el porqué de esta intervención, pero está dentro de Ley de Seguridad Nacional. Entonces, me gustaría que los legisladores vieran la foto panorámica para que pudieran entender que, creo yo, que esta ley va a trabajar en algún punto en armonía con el tema anticorrupción, tiene que trabajar con derecho penal, con inteligencia financiera, y por lo tanto tiene que ser armónica. Ahora bien, lo que tú mencionas de las personas físicas y las personas morales, yo te diría, Luis, que la corrupción es una carretera de 2 vías. Para que exista corrupción se necesita un funcionario público y un ciudadano o un empresario que quiera dar la lana. Vamos a quedarnos con esto, hacemos un hold, un stand-by en este punto, tengo que hacer un corte comercial. Estamos platicando sobre corrupción en nuestro país. ¿Qué opina usted? Mi cuenta de Twitter, @LuisCárdenasMX. Esto es Punto Cero. ¿Cómo combatiría la corrupción? ¿Qué castigo le pondría a los funcionarios corruptos y a los ciudadanos? Seguimos. Seguimos en Punto Cero. El día de hoy hablamos sobre la corrupción en nuestro país, concretamente sobre lo que se discute en el Senado, un sistema nacional anticorrupción. En breve entramos al asunto de cómo será este mecanismo y si realmente tendrá un efecto rápido o un efecto que tendremos que esperar durante muchos años para poder ver una verdadera reacción y un resultado en torno al sistema nacional anticorrupción. Platicábamos hace rato, Salvador Mejía, doctor Enrique Cárdenas, platicábamos hace unos momentos en torno a la posibilidad de que sean también los
los ciudadanos que tengan una relación de negocios, entiendo, de dinero con el poder, con alguno de los órganos de poder, los que estén también obligados a presentar la declaración y la famosísima ley 3 de 3. ¿Cómo es este asunto? Cuéntanos, Bueno, doctor. no se está, en la ley nuestra no necesariamente se tienen que presentar ese tipo de, está sujeto a esta situación, como decías, pues es una cosa de dos vías. Hay un capítulo específico sobre cómo las empresas pueden de alguna manera pues cubrirse para que algún empleado por ahí genere o se meta en un tema de corrupción y que no necesariamente le tengan que afectar a toda la empresa, que ni se entere, digamos, ¿no? Puede ser un caso. Por ejemplo, ahí, a ver, vamos a suponer una constructora que haga o no haga casas blancas, eso dejémoslo desde otra perspectiva, pero una constructora que tiene un negocio con el gobierno federal. ¿Quién estaría obligado dentro de la constructora a presentar esta declaración patrimonial? ¿Toda la constructora como persona moral? Bueno, eso es lo que no está todavía definido, lo de la declaración. Es que, regreso, ahí lo que habría que ver, de acuerdo con este capítulo de integridad en las empresas, es que tendrían que tener una serie, las empresas podrían tener o deberían de tener una serie de criterios internos para salvaguardar el que no haya corrupción, o sea, sistemas internos en ese sentido. ¿Quién valida esos sistemas internos? Bueno, cuando haya una investigación. O sea, una vez que haya una investigación, pues tú digas, oye, a ver, tu empresa tiene o no tiene, a ver, ¿qué tienes para esto? Escúchale, pues no tengo nada, pues, pues entonces estás más sujeto. En cambio, si tienes un esquema de separación de responsabilidades, o sea, a quién le toca qué, etcétera, es más fácil delimitar responsabilidades. Ok, ahora, si yo no hago negocios con el gobierno, si todo mi negocio es privado, no estoy dentro de él. A menos de que en algún momento lo hagas. Es decir, en el momento en que lo haces, te vuelves sujeto de la ley. Todos somos sujetos de la ley potencialmente. Incluso hasta una cosa más pedestre, ir a pedir un permiso de construcción en la delegación. Pues al final de cuentas estás tratando con un funcionario público. No tiene que ser dinero público, puede ser también evidentemente. Yo puse el ejemplo de la constructora. Una constructora es poderosa, tiene lana, por más pequeña que sea la constructora, es una empresa que tendrá cierta capacidad económica. Pero llega a haber en algunas ocasiones freelancers, por decirlo de alguna manera. Pienso, no sé, gente que hace a lo mejor diseño gráfico, que ofrece ciertos estudios de manera independiente a diversas dependencias gubernamentales. Estos sujetos, como personas físicas, también estarían obligados a presentar su 3 de 3. Otra vez, los privados no tienen, de acuerdo con nuestra propia iniciativa, obligación de presentar eso ex ante. Okay. Más bien es, si son investigados porque pasó algo raro, entonces pues se podrán ser investigados y son sujetos de la ley. Si se ve que en quien los contrató había alguna relación, porque ¿no? con la declaración de intereses con esa persona y todo, bueno, pues eso es un indicio de que pudiera haber un conflicto de interés, que no necesariamente tendría que haberlo, ¿no? Bueno, creo que todo esto se puede aterrizar de una manera realmente muy sencilla. Nosotros decimos que el hilo negro no existe. No hay que crearlo, no hay que crearlo. El hilo negro ya existe. Muchas de las compañías globales tienen políticas de corrupción o anticorrupción. Sí. Por ejemplo, General Electric tiene el espíritu y la letra que le dice a los empleados qué hacer y qué no hacer para poder sacar adelante sus negocios que estén relacionados con tratos con el gobierno o inclusive entre los mismos particulares. Se habla de políticas de pagos, políticas de los famosos pagos facilitadores. Recordemos el caso Walmart, por ejemplo, los casos de corrupción que hubo en Walmart aquí en México y cómo los castigaron allá en los Estados Unidos, ¿no? Las políticas por sí solas no van a actuar. No le van a salir a las políticas internas, no le van a salir patitas y van a ir corriendo a darle un macanazo al funcionario, al directivo que las violó. Los grandes escándalos de corrupción, doctor Luis, se dan porque funcionarios, porque empleados de alto nivel empiezan a violarlas. La pregunta es, ¿y por qué las violan? Sí, en algunos casos por el ánimo de lucrar, el dinero malo, por la codicia, pero también hay otro factor. Las políticas de ingresos de las grandes corporaciones cada vez son más altas, cada vez son más irreales. Entonces los funcionarios de las empresas, como tienen que llegar a sus metas, empiezan a doblar, Luis, las reglas. Empiezan a echarle ingenio y eventualmente a sobornar funcionarios. Eventualmente el soborno va a aparecer sobre la mesa. ¿Qué tenemos que hacer? Pues tener una política firme. Uno,
Dos, a pregunta expresa que le hiciste al doctor, necesitas tener a un oficial, el equivalente a un oficial de cumplimiento, como son los oficiales de cumplimiento antilavado, anticorrupción, de privacidad de datos. No puedes permitirte que una compañía no puede permitir que ande operando sin que nadie esté controlando esto. Y el día que al gobierno le pregunte, el día que se le tenga que preguntar, oye, tú tuviste tratos con tal entidad, tengan que buscar información y a ver quién le contesta. No, tiene que haber una persona designada desde el día 1 a sabiendas de que van a hacer tratos con el gobierno, de que él va a tener que contestar todos esos requerimientos, Luis. Vamos a ver qué fue lo que nos dijo la gente. Salimos a la calle, le preguntamos a las personas cómo combatirían la corrupción y también lo tratamos de hacer con un tanto de jiribilla para ver si decían algo sobre los mismos ciudadanos, porque siempre le echamos la culpa a los funcionarios corruptos, pero a ver, ¿quién no le ha dado una mordida a un policía o le ha pasado ahí en la coca a alguna dependencia, algún burócrata, una lana para que se agilice un trámite? Los ciudadanos también somos corresponsables, es la carretera, lo que estamos diciendo, es de 2 vías. Esto fue lo que nos dijo la gente en Punto Cero. Le preguntamos, ¿qué haría usted para combatir la corrupción? Con leyes de transparencia y con una entidad especial facultada para hacerse cargo de ese tipo de delitos, que esté formada por personas independientes sin afiliación política, representantes de todos los sectores del país, y que sea como los intocables en las películas, ¿no? Que se deshagan del mal del país. Wow, es algo muy difícil, la verdad. Primero el gobierno, ¿no? Porque pues nosotros no podemos hacer mucho si el gobierno sigue en lo mismo. Híjole, con mayor educación, ¿no? Educando a toda la gente a que justamente no se vuelvan parte de la corrupción. Con educación. Nada más, con educación. En México no hay consecuencias. Tengo un amigo que decía eso, que en México no hay consecuencias, ni lo que está bien hecho se aplaude, ni lo que está mal hecho se reprime. Entonces, eso le permite a la gente pensar que puede hacer cualquier cosa, ¿no? Independiente si es un bien común o no. Entonces creo que la corrupción es una de esas cosas que la gente hace pensando en sus propios intereses y lo hace porque no hay consecuencias, ¿no? O sea, tú puedes, no sé, darle a un poli 50 pesos y no pasa nada. Puedes darle 200 pesos y no pasa nada. Puedes evadir impuestos en el SAT y no pasa nada, ¿no? Entonces, la corrupción creo que es un resultado de la impunidad, básicamente. Me siento muy esperanzado porque es un chavo, ¿eh? Es un chavo. El último es un chavo y es un chavo que dice, a ver, tú puedes evadir impuestos y no pasa nada, le puedes dar una lana a un poli y no pasa nada. Y él creo que tiene muy claro que es de 2 vías y que es de ciudadanos y de funcionarios. ¿Qué opinan? Pues mira, yo creo que marca un tema central, que es que la corrupción tiene una hermana gemela que se llama impunidad, efectivamente, y que en la medida en que no esté pasando nada, como él dice, pues se estimula esta propia corrupción, ¿no? No hay consecuencias. Y ahí es en donde y en parte no hay consecuencias porque no tenemos un buen sistema y los mecanismos están hechos casi como para que sí haya, en lugar de para que no haya. Los mecanismos de investigación, los mecanismos de control interno de las entidades. Y bueno, pues si encima de eso no sucede nada, porque precisamente a veces casos escandalosos ni se investigan, o si se investigan no llegan a ser procesados, y si son procesados no llegan a ser, ¿no? Bueno, no tienen esas consecuencias. Entonces, pues da esa impresión de que no sucede absolutamente nada. La impresión de impunidad. Salvador, ¿qué opinas? La corrupción es un cáncer, el cáncer tiene que ser atacado de manera frontal, pero para poder atacarlo hay que entender por dónde te está pegando. Yo estoy cansado de que la corrupción le sea achacada a los funcionarios públicos cuando es evidente que hay mujeres y hombres de negocios que o la aceptan o la propician. Hay por ahí un reporte de México Unido contra la Delincuencia que señala que en la gran mayoría de las empresas mexicanas no se tiene una política de gobierno corporativo. Yo veo eso, Luis, veo este punto que les platicaba de los... ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Este punto de la búsqueda de ingresos feroces. Y también veo que, por un lado, tenemos, sobre todo en el sector financiero, las posiciones para los oficiales de cumplimiento pueden llegar a sueldos de 20,000 pesos cuando los directores de ventas, que son los que generan dinero, traen 7, 8, 9, 10 veces el sueldo que los que se encargan de evitar que ocurra algo. Es decir, el sistema está armado como para que nada
Como para Pásese. que nadie se entere de nada, para que todo se pueda dejar pasar. Vamos a hacer un corte comercial. Regresamos, si me permiten, para hablar justamente sobre el Sistema Nacional Anticorrupción. Se escucha muy padre, pero si no hay una Fiscalía General de la Nación y si no está todo amarrado dentro de un cambio en el sistema de justicia penal en nuestro país, pocas cosas creo que van a suceder dentro de breve tiempo. Hacemos un corte. @Luis Cárdenas MX. Seguimos. Se escucha bien bonito, Sistema Nacional Anticorrupción, pero ¿cómo funciona? ¿De qué depende? Se tiene que crear una Fiscalía General de la Nación que va a transformar todo el código, bueno, todas las formas penales en nuestro país, todo el sistema de justicia penal en nuestro país. ¿Cómo funciona, doctor? ¿Cómo funciona el Sistema Nacional Anticorrupción que se está proponiendo y discutiendo en el Senado? Mira, primero que nada es un sistema y como sistema requiere, está concebido para que tenga pesos y contrapesos. Entonces, por un lado tienes, y se tiene que modificar la ley orgánica de la Secretaría de la Función Pública, porque ese debe ser el control interno, que debe estar enfocado esencialmente no contra la corrupción, sino más bien contra pues a que se hagan bien las cosas en el gobierno, como un auditor interno. Pero tiene que separarse la función que tienen ellos de lo que es la parte de investigación, porque ahorita están juntas, ¿no? Darle un servicio profesional de carrera, etcétera. O sea, tienes una entidad que es control interno. Luego, la Auditoría Superior de la Federación es como el control externo en una empresa, ¿no? El auditor interno y el auditor externo. Y también tiene que tener capacidades de investigación, que no tiene actualmente. Solo de fiscalización, más no de investigación. Luego, por otro lado, necesitas, obviamente, pues un tribunal independiente que esté enfocado también al temas de corrupción, que es el Tribunal Federal de lo Administrativo de lo Contencioso Administrativo. Sí, que hoy día esa cosa depende del Ejecutivo. Ni siquiera es un tribunal. Así es. Entonces, eso se tiene que hacer autónomo también. Y luego le da, perdón por el paréntesis, pero no lo puedo evitar, luego le da a esos tribunales por darles premios a los gobernadores y pasan ridículos. Pasan ridículos horribles, sí. Bueno. Así es. Eso se tiene que modificar. Ayer justo se discutía, en estos días se ha estado discutiendo en el Senado. Entonces, un tribunal independiente. Luego tienes al fiscal, que tiene que tener capacidades y habilidades y bueno, dientes para poder perseguir las cosas. Cuando se habla de un sistema, y además, bueno, tienes el otro elemento que es que aquí afecta a todos, al Poder Judicial, o sea, a los 3 poderes de la Unión, a los 3 órdenes de gobierno, a los órganos constitucionales autónomos, a todo mundo. Y eso genera, pues evidentemente, cierta tensión con el Consejo de la Judicatura, por ejemplo, que se supone que son los que están cuidando ese tipo de cosas en el Poder Judicial. Entonces, la idea es que si no entra una entidad, entra otra, y están como puestas un poquito a competir para tratar de que no pase lo que a veces sucede, y como está ahorita, que el auditor, el órgano interno de control de una entidad, decide él o ella si una falta es grave o no es grave. Ellos deciden. Y no hay nadie, si ellos dicen que no es grave, pues no fue grave. Y si dicen que es grave, pues empieza todo un procedimiento y que puede ser muy grave. El auditor interno puede decir, no es grave, y luego viene el externo y dice, no, como que no es grave, si era grave. Así es, sí es grave, exactamente. Entonces está cruzado, ¿no? el sistema. ¿Qué se necesita para que funcione? Pues que haya consistencia entre toda la serie de 2 nuevas leyes y cambios a muchas otras más, para que entre sí efectivamente suceda lo que tú estabas comentando, desde los tipos penales que sean consistentes con la parte de corrupción. Lo que se está proponiendo es que se tapen los huecos que existen actualmente. Hay figuras que no existen. El conflicto de interés, por ejemplo, no existe, ¿no? Yo te preguntaría, para cerrar, ya nos queda muy poco tiempo, doctor, simplemente para cerrar una pregunta muy concreta. A ojo de buen cubero, ¿cuántos años le ves? Vamos a suponer que ahorita ya está el sistema, ya está en ley. ¿Cuánto tiempo le ves? Yo creo que pronto se van a empezar a ver algunas cosas, y por el otro lado también sé que hay organizaciones civiles que están muy metidas como para poder ir denunciando cosas e ir promoviendo por sí mismas temas judiciales, digamos, o sea, demandas para que esto pueda ocurrir. Porque parte del tema son las denuncias, y eso está en la Ley de Responsabilidades. Un sistema de denuncias mucho más fácil, digamos, pero cuidando naturalmente a los buenos funcionarios públicos, porque tampoco te pueden denunciar por cualquier cosa. Ya teniendo este sistema ya funciona. Ya fue bueno, va a ser varios años. No, son muchos años. ¿Cuánto le calculas? Pues mira, a mí me dicen 15 años. Cuando seamos como Suiza, es un poco lo que dices, o cuando seamos como... No tanto, no tiene tanto. Si me pides que llegara a eso... No te diría como Islandia, porque si no, pues igual nos quedamos sin presidente. Sí,
No, mira, yo creo que sí son algunos años o varios años, porque se necesita incluso generar expertise, inteligencia para prevención de actos de corrupción que... A lo que veo es que no es de la noche a la mañana. No, no es de la noche a la mañana. No es una varita mágica. No, no es una varita mágica, pero sí va a empezar a ayudar. Doctor Enrique Cárdenas, muchísimas gracias por estar con contrario, nosotros. Luis. Salvador, una conclusión. La sociedad tiene que entender que esto no se puede arreglar en 2 minutos. Es un proceso que incluye una cantidad bárbara de cambios a nivel legislativo, a nivel operativo, y necesitamos ponerle mucha atención, pero también tenerle paciencia. Sin embargo, el tiempo de implementación a mí me parece un factor real. Ejemplo, la famosa ley antilavado, que tiene, entre otras ideas, el meter en cintura a muchas actividades económicas que habían sido utilizadas por la delincuencia, va para más de 3 años y seguimos todavía batallando con su implementación. Creo que es un buen parámetro, pero con todo y todo, Luis, que yo veo que es algo a largo plazo, creo que hay acciones que podemos ejecutar en breve. Exigirles a las grandes empresas que implementen por sí solas códigos de conducta y que tengan a una persona con el poderío suficiente para hacerla valer. Un oficial de cumplimiento en materia anticorrupción debería tener la capacidad para exigir la renuncia del director de finanzas, la directora de recursos humanos, una persona con la fuerza necesaria para que al interior de las empresas comencemos, Luis, a erradicar, doctor, la corrupción. Es una medida a corto plazo. Ese es un buen tema, ¿eh? No se ha tocado necesariamente, no ha entrado por parte de las empresas y bueno, ahí está un muy buen tema. Muchísimas gracias, doctor. Gracias, Salvador. Esto es Punto Cero, esto fue Punto Cero. Descanse, pásela muy bien. Nos escuchamos todos los días en punto de la 1 de la tarde, noticiasmbs.com. Bye bye.